Vamos a hablar de la puesta en escena. Vamos a hablar de la realización de la escena de diálogos. Objetivos generales. Revisar conceptos importantes para la realización. Entender el proceso para la realización de este tipo de escena. Aprender a organizar el flujo de trabajo para esta escena. Conocer cuáles son los requerimientos necesarios para trabajar. Entonces, vamos a estar siempre primero recordando unos conceptos muy importantes antes de hacer la realización y al final estaremos colocando un ejercicio. En esta clase, ¿cuáles serán los temas? O sea, ¿cuáles son los temas que veremos en esta clase? Primero empezaremos hablando de los objetivos de la escena, qué es lo que queremos conseguir con una escena y de dónde sacamos las ideas para entonces organizar cómo vamos a trabajar. Para eso debemos entender qué es un guión literario para convertirlo en un guión técnico y a partir de ahí tener un cronograma de trabajo. Bueno, para poder llegar al guión técnico debemos tener conocimiento de unos conceptos. Entonces esos conceptos los veremos en la parte 2, que tiene que ver con la realización de la escena. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para realizarla? ¿Qué necesitamos saber? Entonces hablaremos de planos, de qué planos necesitamos para este tipo de escena. ¿Cuáles son las teorías y técnicas que se aplican en esos planos? A la composición visual de ese tipo de planos. Y después hablaremos de otro tema que tiene que ver con la realización de la escena, que es la continuidad. Cómo nosotros mantenemos la continuidad de planos diferentes para directamente la escena de diálogos. Entonces, mira, para poder llegar al guión técnico y al cronograma de trabajo tenemos que tener el conocimiento de estas teorías y de estos temas que están aquí para poder hacer un guión técnico que nos sirva para transmitir bien la idea de la escena que estamos haciendo. Y finalmente veremos unos requerimientos técnicos, una clasificación de equipos, locaciones, iluminación, audio y sonido, cámara y estabilización. Cuando estoy hablando de estabilización me refiero a cómo vamos a hacer nosotros para obtener unos planos estables. Empecemos por el objetivo de la escena. Entonces, para poder entender el objetivo de la escena, debemos tener en la mano un guión. Lo que normalmente tenemos en la mano es un guión literario. Entonces, entendamos un poquito a qué nos referimos con eso de guión. El guión es un escrito que sirve para estructurar la idea. Esta idea está dividida por partes. Esas partes pueden ser episodios, capítulos, secuencias, escenas, clips, cápsulas, o puede estar dividido por personajes. Los guiones que vamos a encontrar, primero vamos a tener un guión literario. Ese guión literario lo vamos a convertir en un guión técnico. O también podemos, si queremos ser más específicos, convertirlo en un guión gráfico. Cuando queremos ser más claros con los planos o queremos ser o vamos a hacer una composición en planos más elaborada, nos vamos a un guión gráfico. Entonces, lo primero que tenemos en las manos para hacer la escena es un guión literario. Entendamos un poquito a qué nos referimos entonces con guión literario. El guión literario está dividido en escenas. Y una escena es una unidad narrativa en la que la acción transcurre en un tiempo y un espacio continuo. Eso quiere decir que la escena ocurre en un mismo escenario y sin que se produzcan saltos en el tiempo. O sea que escena tiene que ver con el escenario o locación donde está transcurriendo la acción.
Cada escena se describe haciendo uso de los siguientes 3 elementos. Esto es para repasar términos. Debe tener un encabezado de escena, una descripción de la acción y el diálogo. Estos 3 elementos nos interesan mucho para entender la escena, entender lo que vamos a hacer. Aquí tenemos una imagen de un guión literario. Aquí tienes el encabezado que nos dice en dónde estamos y a qué hora estamos y cómo estamos. Mira, interior, o sea, estamos dentro de una locación, cómo se llama la locación y si es de día o de noche, también podemos poner la hora y podemos también poner la temperatura si queremos. Después viene una acción que habla de lo que se está haciendo en la escena. Aquí hay una, sí, esta es la misma acción. Que esta parte es esta parte es la descripción. Aquí está el nombre del personaje, que es lo que dice el personaje, que sería el diálogo. Y una acotación que tiene que ver con una observación acerca del personaje o acerca de cómo el personaje hace la acción. Y una transición que quiere decir que estamos cortando esta escena y que va a continuar en la hoja que sigue. Aquí podemos ver otros elementos de lo que tendríamos en la mano, que es el guión literario. Una transición, que es cuando, por ejemplo, esta escena se rompe y entra otra imagen, o sea, entra otra escena. Y después vuelve a la misma, por eso está hablando de una transición, que se funde a. O sea, aquí venía una parte que era la escena anterior y sigue con otra, pero la anterior no ha terminado, por eso aquí está hablando de transición. La descripción de lo que está haciendo, el personaje, las acotaciones que van entre paréntesis, por eso las acotaciones se llaman paréntesis. Una acotación es una aclaración para el personaje. Por ejemplo, aquí dice que Diane casi llorando y entonces si viene el diálogo. Estos someramente son elementos para entender qué es lo que tendríamos en la mano, que sería un guión literario. El objetivo de entender la escena es poder transmitir el mensaje que está dentro de ella. Cada escena tiene un mensaje, cada escena es como un escalón para completar la película. Entonces, cada escena tiene su mensaje en particular para que cuando se vayan uniendo las demás escenas, el mensaje se vaya completando. Entonces, por eso hay que entender cada escena por su mensaje implícito. Hay que saber cuál es la idea principal de la escena, qué es lo que se quiere transmitir. Y puede ser una situación, una acción o una actitud que tiene que ver con el personaje. Debemos también encontrar cuál es el tono de la escena, o sea, en qué tono está la escena. Porque la escena puede ser directamente dirigida hacia el humor, hacia la sátira, puede ser formal o muy informal. Otra cosa importante para encontrar el tono de la escena es saber cuál es el sentimiento implícito en esa escena. Cada personaje transmite sentimientos. Entonces debemos entender cuáles son los sentimientos importantes para saber cuáles son los planos más importantes que vamos a utilizar en esa escena. También debemos entender cómo está estructurada la escena. Eso quiere decir que podemos dividir la escena en inicio, nudo y desenlace. Porque en el inicio sería la presentación del personaje dentro de la escena. Después vendría el nudo, que sería como el conflicto o la parte más importante de la escena. La parte que en realidad le da sentido a toda la escena y finalmente cómo termina la escena. La escena puede terminar en el conflicto o puede dejarlo abierto. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos resaltar de la escena? ¿Qué parte del diálogo y qué actitudes del personaje necesitamos resaltar? Eso que estamos diciendo va a quedar en un escrito que se va a llamar apuntes de dirección. Tener todos estos puntos escritos para no perdernos en la construcción de los planos para poder transmitir la idea principal de la escena. Cuando ya tenemos claro
cuáles son los mensajes y cuál es el tono y cuáles son los planos más importantes y las actitudes más importantes que queremos resaltar de la escena, vamos a colocar todo eso en un guión técnico. O sea, lo vamos a convertir en planos, porque el guión literario no está escrito en planos, sino que está escrito en escenas. Entonces vamos a coger esa escena y la vamos a desglosar en planos en algo que vamos a llamar el guión técnico. Pero para poder construir un guión técnico preciso que nos sirva para trabajar, debemos entender antes algunos conceptos. O sea, estos conceptos debemos tenerlos desde antes claros para poder hacer un guión técnico que nos sirva para transmitir la idea de la escena. Entonces vamos a hablar ahora de la realización de la escena. La realización de la escena tiene un objetivo principal, que es conseguir los planos necesarios para transmitir la idea. Estos planos los vamos a grabar para que después vayan a edición, y en edición se armaría la secuencia o la escena final. Con las grabaciones que hacemos acá, o sea, con los planos que tenemos aquí, es que el editor va a cortar para armar la escena o secuencia final. Es importante entender cuál es la función del plano. Debemos entender que los planos vamos a dividirlos en tres grupos: en planos descriptivos o abiertos, que se utilizan para describir el contexto, en dónde está el personaje, cómo se relaciona el personaje con el contexto en el cual se desarrolla la acción, etc. Son los planos generales. El siguiente grupo se van a llamar planos narrativos o intermedios. Precisamente para esta escena de diálogo son muy importantes este grupo de planos, porque este grupo de planos, que se llama narrativos o intermedios, en este grupo de planos es que se hacen las acciones. Son los planos medios, o sea, que van... Ahora lo vamos a ver en una gráfica para entenderlo mejor. Y finalmente los planos expresivos o cerrados, que serían los primeros planos, serán los planos cercanos al rostro del personaje. Estos planos se llaman expresivos porque tratan de interiorizar los sentimientos del personaje. Veámoslo en una gráfica para entenderlo mejor. Bueno, aquí en la función del plano vemos cuáles serían los planos descriptivos. Los planos descriptivos, aquí tendríamos al personaje completo dentro del plano. Y son los planos generales, porque en los planos generales precisamente se llaman descriptivos porque aquí nos describen en dónde estamos y cómo se relaciona el personaje con su entorno. Los planos generales por ejemplo, el gran plano general también es un plano descriptivo. Los planos narrativos son planos para describir acciones y cómo se relaciona un personaje con otro. Ahí están los planos medios. Miren que los planos narrativos empiezan desde acá, desde el plano americano hasta acá arriba. Serían el plano americano, el plano medio largo, sería como por allí, y el plano medio, sería un poquito más arriba. Estos son los planos narrativos. Estas son la mayoría de los planos que nosotros hacemos cuando estamos trabajando. Y finalmente los planos expresivos, que serían los primeros planos. O sea, por ejemplo, empieza desde el plano medio corto, sería por aquí. Podríamos al primer plano, al gran primer plano, que sería nada más la cara, y el primerísimo primer plano, que sería un detalle de la cara. Los planos de detalle ya serían otras partes. Sería cuando grabamos cualquier parte del cuerpo, pero que no tenga que ver con la cara. Entonces, mire que cómo se dividen los grupos, pero lo importante es que estos grupos tienen un nivel expresivo. Entonces, los planos generales son los descriptivos, los planos medios son los narrativos. En esos planos medios hay diálogos y acciones, y los planos expresivos, que son los planos que utilizamos para destacar los sentimientos. Ahí queremos interiorizar al personaje. Queremos, por ejemplo, en un primer plano en silencio del personaje, se pueden decir muchas cosas. Por eso estos planos cerrados se le llaman planos expresivos. Si ya sabemos cuál es la división de los planos por su función,
Entonces la pregunta que viene ahora es, ¿qué planos necesitamos escoger? Si nos toca escoger unos planos, ¿cuáles deben ser? Con estos planos se graban las acciones completas. Entendamos esto bien, esto que dice aquí. Primero debemos escoger los planos apropiados para narrar, y para hacer una escena de diálogos es muy apropiado los planos narrativos y los planos expresivos. También nos sirven los planos descriptivos para situar, para mostrar el contexto. Ahora que vayamos avanzando, vamos a ir haciendo el ejercicio. Estos planos en la realización se graban las acciones completas. Por ejemplo, en el plano general se va a grabar toda la acción con el diálogo y todo completo en un plano general. Y después se van a hacer los planos y contraplanos. Entendamos mejor eso. ¿Cuáles son los planos que necesitamos para la escena de diálogos? Bueno, necesitamos un plano general. Ahí nos toca elegir qué tan grande queremos que sea el plano. Este plano le vamos a llamar el plano maestro. Le vamos a llamar el plano maestro porque este plano nos va a servir para contextualizar en dónde estamos y también cómo se relaciona el personaje en su entorno. Otra cosa, en el plano maestro debemos vamos a notar la distancia que hay entre los personajes, y la distancia que hay entre los personajes nos va a servir para indicar el grado de su relación. Si están muy cercanos van a ser íntimos, si están a una distancia media van a ser amigos, y si están un poquito separados sí nos va a denotar que hay un conflicto. Pero puede también pasar lo contrario, también puede ser que están muy cerca y también eso nos va a denotar conflicto. Así que sí debemos tener en cuenta es que la distancia que tienen los personajes nos va a denotar cómo va a ser su relación. Este plano general se necesita para grabar todo. O sea, si comenzamos, por ejemplo, en este plano que está aquí de la película La La Land, aquí deberemos grabar este plano con toda la acción del baile, y después que grabemos toda la acción de la escena en plano general, hacer los demás planos, hacer los planos de diálogos completos, hacer el plano de diálogo desde el hombro de la protagonista y hacer otro plano desde el hombro del protagonista. Entendamos mejor, recordemos que este es un plano general que le vamos a llamar plano maestro, en el cual se va a grabar toda la escena con una sola posición del trípode. Sigamos haciendo este ejemplo. Por ejemplo, este sería un plano maestro en esta escena. Aquí tenemos a los dos personajes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros grabamos todo el diálogo, toda la acción y todo el diálogo en plano general, completa. ¿Para qué nos sirva? Para cuando nosotros vayamos a hacer la edición, ese plano siempre nos sirva para cubrir los planos más cerrados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un plano general en el cual estén los personajes que van a dialogar. Vamos a grabar todo el diálogo y toda la acción en plano general, completo. Que nos quede bien porque ese plano nos va a servir para la edición. Debe quedar todo grabado. Este sería el plano maestro. Y este plano maestro nos sirve para contextualizar cuál es la distancia entre los dos personajes y en dónde están y cómo están acomodados, porque nos sirve también para mostrar en dónde están. Aquí también la distancia entre los personajes indica el grado de su relación. Después de ese plano vamos a grabar el diálogo, pero lo vamos a hacer con un tipo de plano que se llama plano de escorzo. Vamos a grabar todo el diálogo desde uno de los personajes y después vamos a grabar todo el diálogo desde el otro personaje. Cuando estamos grabando desde el hombro de este personaje, vamos a tener el diálogo completo del personaje frontal y viceversa. Necesitamos grabar toda la acción y el diálogo en este plano de escorzo y después toda la acción y el diálogo en el plano contrario de escorzo. La técnica que vamos a utilizar aquí en edición se va a llamar plano y contraplano. Entonces, hasta ahora llevamos 3 planos en los cuales vamos a grabar todo.
vamos a grabar todo en plano general y después vamos a grabar todo en plano y contraplano. Además, también necesitamos grabar toda la acción o todo el diálogo de un personaje específico en primer plano para poder destacar las actitudes más importantes en su actuación, las actitudes más importantes que necesitamos para poder mostrar cuáles eran los sentimientos que tenía el personaje en esa escena en particular. Por eso lo vamos a hacer en primer plano. Ahí toca grabar todo el diálogo en primer plano de un personaje y todo el diálogo al contrario. O sea, hay que grabar en primer plano uno de los personajes y después en primer plano el otro personaje. Ve que hasta ahora entonces llevamos un plano general, dos planos de escorzo, o sea, plano y contraplano, y además necesitamos primeros planos de cada uno de los personajes para poder encontrar las actitudes más importantes para después poder cortar y colocarlas en edición. Y también vamos a recoger unos detalles. Por ejemplo, mira aquí, este detalle sería importante tenerlo en un plano aparte porque nos puede servir para la edición. Aquí lo que queremos es destacar las acciones más importantes que pasan. Pues podemos hacerlo con planos de detalle o podemos hacerlo también con planos narrativos, porque puede la acción que está haciendo el personaje decirnos mucho de lo que está pasando en la escena. Aquí sería también importante tener primeros planos en caso de que queramos destacar algo que pasa en el rostro del personaje, que queramos que llame la atención y que nos sirva para transmitir cómo es el interior de ese personaje. En este caso, por ejemplo, los ojos serían importantes. En todas las escenas no se va a cumplir porque en todas las escenas no necesitamos destacar los ojos de los personajes. Recogemos muchos planos para que el editor tenga todas las alternativas posibles para armar la edición. Entonces, como resumen, estos serían los planos que necesitamos. Necesitamos mínimo 3 planos, pero si tenemos más, siempre va a ser mejor para la construcción de la escena de diálogos. Volvamos a repetir, necesitamos entonces un plano donde estén los dos personajes y ese plano se va a grabar completo, toda la acción, con sus diálogos. En plano general, en donde estén los dos. Puede ser un plano medio, puede ser un plano general, pero es en donde estén los dos, grabar toda la acción con todo el diálogo. Y hacer lo mismo con los otros dos planos, con los planos de escorzo, o sea, los planos que van desde el hombro de un personaje. Aquí, por ejemplo, aquí primero comenzaríamos con este plano general, grabar toda la acción con diálogos. En este plano de escorzo, grabar toda la acción con diálogos. Y en este plano de escorzo, grabar toda la acción con diálogos. Entonces tendríamos 3 planos mínimos. A partir de ahí, sesionaríamos las actitudes más importantes de cada personaje para que queden en primer plano, para poder destacarlas y nos sirvan para que la edición sea más precisa, para que se pueda transmitir mejor la idea del diálogo. También debemos tener en cuenta la angulación de cada plano. Démonos cuenta que cuando tenemos un ángulo alto, o sea, por ejemplo, en picado, el personaje se va a ver reducido, ¿sí? Porque lo estamos viendo desde arriba. Entonces eso va a dar la sensación y como expresión será un plano que va a denotar que el personaje está reducido, que el personaje está subyugado, que el personaje es más pequeño. Y lo contrario, cuando el ángulo de la cámara está bajo, va a hacer que el personaje, por ejemplo aquí en este contrapicado, que el personaje se exagere, se vea más grande. Entonces el ángulo bajo magnifica al personaje.
porque da la sensación de que lo estamos viendo desde abajo, entonces lo magnifica. Entonces, siempre que estamos grabando, por ejemplo, esa escena de plano y contraplano, es mejor tener un ángulo normal. Y lo otro es que o está normal para que el horizonte esté casi en la mitad, o está un poquito angulado pero con respecto al hombro de uno de los personajes para que se sienta como si fuera el punto de vista de él. Vamos a seguir avanzando. Este sería un ángulo normal, que es muy apropiado porque vea que si está normal no se va a denotar como cambio de ángulo, y en teoría el cambio de ángulo siempre nos va a denotar que el personaje se magnifique o que se ponga muy pequeño, que se reduzca el personaje. El horizonte, cuando es visible, o sea, cuando tenemos por ejemplo este plano general, que si vemos el horizonte, aquí se ve el cielo, el horizonte, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Bueno, normalmente nosotros el horizonte no lo colocamos en la mitad del plano cuando el horizonte se está viendo. Esto pasa más en exteriores, sino que siempre, por ejemplo, este plano lo dividimos en tres partes, o sea, en tres tercios, 1, 2 y 3. ¿Entienden? Vamos a darle hacia atrás. Este plano lo dividiríamos en 3 tercios, 1, 2 y 3. A ver otra vez. Así en 3 tercios, 1, 2 y 3. Entonces, cuando el horizonte es visible, colocaríamos el horizonte o en el primer tercio o en el último tercio. Nunca lo colocaríamos en la mitad. Cuando el horizonte es visible, aquí tenemos un plano general muy grande. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa si comenzamos con un plano que tiene el horizonte en la mitad. O sea, nosotros queremos estar así, como un ángulo normal. Miren lo que pasa. ¿Cómo sería la opción para el plano que le sigue? Esta sería la correcta. Por esto lo pongo aquí para que siempre esté pendiente al horizonte. Para la escena de diálogo que necesitamos tener un ángulo normal siempre. O sea, un ángulo en el cual el horizonte esté siempre marcando la mitad, para que puedas hacer el plano bien hecho. Vamos a seguir avanzando y entenderemos mejor. Es importante para lo que vamos a hacer aplicar la regla de los tercios. Entonces, en la regla de los tercios el plano se divide en 9 partes. Aquí está la regla de los tercios. Aquí está cómo se arma la regla de los tercios. Se arma en 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y estas líneas en donde se cruzan, ahí eso se llamarían los puntos de interés. O sea, los puntos fuertes. Estos puntos fuertes nos van a servir para poder organizar los elementos dentro del plano. Mira, aquí este punto de interés tiene que ver con el personaje que está aquí. Entonces este punto nosotros vamos siempre a tratar de colocar los personajes en los puntos de interés para que la composición del plano sea más atractiva. Vamos a seguir avanzando. La ley de las miradas. La ley de las miradas también tienen que ver con esas líneas de los tercios. Miren, aquí este plano está dividido de manera vertical en 3 tercios. Entonces la ley de las miradas quiere decir que nosotros colocamos al personaje en el primer tercio y los 2 tercios contrarios, o sea, los 2 tercios en donde está la mirada, se convierten en el punto de interés. ¿Por qué? Porque si utilizamos este tipo de composición siempre nos va a dar interés hacia la mirada, hacia lo que está delante, hacia los 2 tercios. No es tan interesante el primer tercio. Puede armarse a lo contrario, pero si lo armamos a lo contrario con los 2 tercios de espacio hacia la espalda del personaje, siempre vamos a pensar que va a entrar algo por ahí. La mirada nos indica que en otro plano y fuera de campo existe otro personaje. Entonces la manera de cuadrar la ley de las miradas sería así: 1 tercio para lo que está detrás y 2 tercios para lo que está delante de la mirada.
Aquí estamos cumpliendo lo mismo con la ley de las miradas. Aquí quiere decir que hay un personaje que está fuera de campo, que existe. Aquí estamos aplicando lo mismo. Mira, dividimos en 1/3, 2/3 y 3/3. 1/3, 2/3 y 3/3. Entonces, 1/3 para el personaje y 2/3 para la mirada frente a él. Eso le da importancia a lo que está delante y le resta importancia a lo que está detrás de él. Y significa que existe un personaje fuera de campo al cual está viendo. Es importante organizar la posición de los personajes utilizando estas técnicas para que la imagen sea más aplicable como plano ortodoxo. O sea, estamos aplicando las leyes que indica la academia para armar el plano. Mira, aquí está la línea. Entonces tenemos 1/3 para la parte de atrás del personaje y 2/3 para todo lo que esté delante de su mirada. ¿Para qué? Para darle importancia a lo que está delante. Aquí tengo un ejemplo en el cual se está utilizando la regla, pero se está utilizando de manera invertida. O sea, aquí lo que pasa, este es un ejemplo que yo pongo para demostrar que en la regla se utiliza, aquí se viola la regla, pero se viola porque se conoce. Porque aquí lo que se trata de demostrar es que hay un conflicto. Aquí se está alejando el personaje. Es incómodo que el personaje, la mirada, esté contra el borde del plano. Entonces siempre va a ser más práctico que la mirada esté hacia adentro del plano. Este es un ejemplo, pero un ejemplo de cómo se utilizan las leyes de otra manera y cuándo se utilizan. Por ejemplo, en esta se está violando esa ley, pero se está utilizando de una forma consciente. Se está violando para obtener un resultado. Para el ejercicio que vamos a hacer, de pronto no vamos a utilizar esta forma. Vamos a continuar. El headroom es el espacio que hay entre la cabeza y el borde superior. Este es un espacio reducido que tiene que ver también con el tamaño del plano. Como estamos hablando de los planos medios, este espacio de aquí va a cambiar porque depende del plano. Pero siempre es un espacio que hay aquí. Va a haber momentos en que no vamos a necesitar ese espacio porque tenemos un plano muy cerrado. En caso de este plano medio corto, sí necesitamos ese espacio. Como regla general para el headroom es utilizar el primer tercio, la primera línea de arriba, para marcar en dónde deben estar los ojos. El headroom, en dónde deben estar los ojos. Cuando hay demasiado espacio sobre el personaje, se siente el personaje reducido por el espacio que tiene alrededor. Aquí hay demasiado espacio sobre las cabezas de los personajes y eso se utiliza para demarcar que el personaje está siendo reducido por el ambiente. O sea, cada posición que tenemos del personaje en el plano nos sirve para narrar su condición. Entonces, cuando estamos hablando del headroom, estamos hablando del espacio apropiado que hay sobre la cabeza del personaje. Es que cuando hay demasiado espacio, el personaje se ve reducido, y lo contrario cuando el personaje está muy cerca al borde, eso da la sensación de que está comprimido el personaje dentro del plano. Entonces, una apreciación técnica para hacer el headroom es que, o sea, ese primer tercio lo vamos a utilizar para colocar los ojos del personaje. Vamos a colocarlo cerca, no es necesario que esté directamente sobre la línea, pero es para colocarlo cerca. Este headroom lo vamos a utilizar cuando tenemos planos muy cerrados. Y también nos va a servir para planos más generales, y eso nos va siempre a dar un pequeño espacio aquí sobre la cabeza. Ahora, para los planos que necesitamos, que son planos narrativos y cerrados, nos va a servir mucho estar pendiente que esta línea que está acá arriba, el primer tercio, nos va a servir para guiar y para saber dónde vamos a colocar los ojos del personaje. Vamos a hablar ahora de la continuidad. La continuidad
en este caso de atrezo y de escenario, tiene que ver con los elementos que quedan dentro del plano, estos elementos que están aquí detrás de los personajes, que nos sirven para saber que estamos dentro del mismo espacio. A veces nos toca siempre estar cuadrando elementos para que aparezcan dentro del plano, para que así den la apariencia de que estamos en el mismo espacio. Porque puede pasar que estemos grabando planos en diferentes partes, pero que al final, cuando esté montado en la película, se va a sentir como si fuera el mismo escenario. Esa continuidad de atrezo tiene que ver con los elementos que están dentro del plano, que sirven para dar continuidad, para entender que estamos dentro de un mismo espacio. Una ley muy importante en cuanto a la continuidad. Estamos hablando de continuidad, es como vamos a grabar los planos para que cuando armemos la edición no tengamos problemas, no nos falten algunas cosas, los personajes estén siempre en las direcciones que necesitamos y que aparezcan en los puestos y posiciones para que la persona que esté viendo la escena no se vaya a confundir. Una ley que vamos a utilizar, o sea, esta ley la debemos utilizar siempre que vamos a hacer una escena de diálogos, es la ley del eje. Aquí en esta imagen estamos viendo dos personajes, personaje A, personaje B. Aquí tenemos una cámara 2, una cámara 1, una cámara 3 y esta que se llama cámara X. El objetivo de la ley del eje es que los personajes no cambien de posición repentinamente y entonces confunda a la persona que está viendo la escena. Entonces, miren, para aplicar la ley lo que se hace primero es pasar una línea imaginaria que se va a llamar línea del eje. Esta línea está pasando entre los dos personajes. Mejor dicho, esta línea demarca cómo se relacionan e interactúan estos dos personajes. Estos dos personajes están dialogando. Aquí estamos haciendo una escena de diálogos. Entonces, ve que dijimos que necesitábamos tres planos. Necesitamos un plano donde los dos personajes estén mostrando la distancia relativa que hay entre ellos dos. Estén mostrando la distancia. Aquí vemos que el personaje A se mantiene a la izquierda y el personaje B se mantiene a la derecha. El personaje A está en la izquierda y el personaje B está en la derecha. Y en la cámara 2 mantiene la misma posición y en la cámara 3 mantiene la misma posición. La única cámara en el cual se invierten las posiciones es la cámara X. Expliquemos por qué. Miren cómo se aplica la ley. Primero pasamos una línea que se llama línea del eje. Y cuando ya tenemos la línea del eje, entonces decidimos si utilizar todas las cámaras de un lado del eje o utilizar todas las cámaras del otro lado del eje. Aquí lo que pasa es que como el primer plano que estamos haciendo empieza de este lado, que sería la cámara 1, que está mostrando los dos personajes, las demás cámaras deben estar entonces de este lado del eje para que los personajes mantengan su posición, o sea que se mantenga el personaje A en la izquierda y el personaje B en la derecha. Lo que pasa aquí con la cámara X es que esta cámara entonces se viola el eje. ¿Qué pasa? Que cuando grabamos, no teniendo en cuenta ya el eje que habíamos definido al comienzo, la posición de los personajes se invierte. Nosotros no queremos que la posición de los personajes se invierta. Mira, aquí está cambiando la posición. Aquí que está quedando el personaje B en la izquierda y el personaje A en la derecha. Si quisiéramos con todas las cámaras de este lado, entonces no vamos a violar el eje. ¿Qué quiere decir eso? Que después que pasamos la línea del eje, elegimos uno de los dos y grabamos solamente de uno de los dos lados. Aquí pasa que, pues vamos a repetir, estamos grabando en cámara 1, se mantiene la posición, cámara 2 mantiene la posición, cámara 3 mantiene la posición y la cámara X, que está del otro lado del eje, cambia la posición de los personajes. Si grabáramos todo este lado, se van a estar los personajes siempre con estas posiciones. O sea, B siempre estaría en la izquierda y A estaría en la derecha. Pero como estamos grabando desde este lado, siempre va a estar A en la izquierda y B en la derecha. Entonces, a eso se refiere la ley del eje. En grabar
los planos sin que los personajes cambien de posición repentinamente. Es para que la persona que está viendo la escena no vaya a perder la relación espacial de los personajes. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos dos personajes en una mesa. Pasamos la línea del eje y elegimos grabar desde arriba, desde este lado o desde este lado. Aquí se eligió desde acá abajo. Entonces vemos que esta cámara B, que muestra la posición de los dos personajes, y esta cámara E, que sería esta imagen, esta cámara D sería esta imagen. La cámara A nos daría esta imagen y la cámara C nos daría esta imagen. Y los personajes nunca pierden su posición. Siempre el muchacho está en la izquierda y la muchacha está en la derecha. Mira, aquí también pasa con esta cámara, aquí ella está en la derecha y ella está en la izquierda. Y aquí pasa lo mismo. El personaje, el muchacho siempre está en la izquierda y ella está en la derecha porque se está aplicando bien la ley del eje. Aquí tenemos otro ejemplo de la ley del eje y cómo se vería cada plano. Aquí se nota que se está utilizando este lado de la habitación. Aquí está la línea del eje y se está utilizando este lado de la habitación. Eso quiere decir que toda cámara que esté de aquel lado del eje nos va a dar cambio de posición, o sea, un salto del eje, que es lo que no queremos. Por ejemplo, esta cámara 1 y esta cámara 9 nos mostraría la posición de los personajes al revés. En cambio, todas estas cámaras, la 3, la 4, la 5, la 8 y la 7, sí nos mantiene la continuidad, nos mantiene la posición de los personajes. Así continuemos. Hay otra ley que también aplicamos que se llama ley de la proporción, que en realidad aplica la ley de los 30 grados. Quiere decir que cuando estamos grabando a un mismo personaje y queremos hacer otro plano, o sea, queremos cambiar el ángulo de posición de la cámara, debemos hacerlo pasando los 30 grados. Miren, aquí está la imagen de esta cámara y la imagen de esta cámara. Miren, aquí está cambiando. Aquí está la imagen de esta cámara y la imagen de esta cámara. Entonces, esta ley la utilizamos cuando queremos grabar al mismo personaje y queremos cambiar el plano. Entonces lo que debemos hacer es cambiar la distancia de la cámara hacia el personaje y cada vez que cambiamos el ángulo hacerlo con un ángulo mayor a 30 grados. Como aquí la cámara está frontal al personaje, la siguiente posición está a más de 30 grados de la posición anterior. Por eso estos planos quedan así y nos sirven para armar muy bien la continuidad cuando vayamos a editar. Esto cuando estamos grabando a un mismo personaje. Aquí esta es una imagen de cómo se aplica la regla de los 30 grados. Mira, si hacemos un plano aquí, la siguiente toma debe tener más de 30 grados. O si empezamos aquí, la siguiente toma debe tener más de 30 grados. Pero cuando estamos grabando un mismo personaje. Eso lo podemos utilizar si, por ejemplo, si el personaje lo dejamos solo dándole el diálogo y queremos tener varias tomas del mismo personaje. Cada vez que queramos hacer, por ejemplo, hacemos un diálogo completo con esta toma así de perfil y después hacemos el diálogo completo a más de 30 grados para tener entonces dos planos así, este plano que está un poquito más de perfil y este que está más esquineado, más angulado. También cuando estamos grabando una escena debemos tener pendiente la dirección del movimiento. Eso quiere decir que los personajes siempre deben mantener la misma dirección de movimiento. Por ejemplo, si describimos que un personaje va de izquierda a derecha, en un plano más cerrado también debe mantener la misma dirección. Si un personaje sale por una puerta, un personaje va de izquierda a derecha, sale por la derecha, en el plano que le sigue debería entrar de izquierda a derecha para mantener la misma línea de dirección. Otro concepto importante para la continuidad es el punto de vista cuando estamos haciendo los planos y contraplanos.
Mantener el punto de vista aquí tiene que ver con la altura de la mirada de los personajes que están hablando. Mire que cuando lo estamos haciendo desde ella, mira cómo quedaría el plano, quedaría contrapicado hacia él. Y cuando lo estamos haciendo desde él, el plano quedaría picado hacia ella. Y tenemos un ejemplo aquí en la parte de abajo para que veas cómo va quedando cuando se está aplicando este concepto. Tiene que ver con el punto de vista de la mirada. Otro concepto importante en la continuidad es la continuidad en la iluminación. La continuidad en la iluminación tiene que ver con algo que nosotros le llamamos temperatura de color. La temperatura de color tiene que ver con el color de la luz, el color que emana la luz que estamos recibiendo. Y eso tiene que ver con los grados Kelvin de la luz. Mira, aquí a 1000 grados Kelvin está la luz roja y a 10.000 grados Kelvin la luz está azul. Vamos a decir que existen dos tipos de luz. Las que son cálidas, que son de rojo hacia el amarillo, y las luces frías que van entre el gris y el azul. Esas son las principales. O sea que vamos a tener luces frías y luz cálida. Mira, vamos a tener luz fría y luz cálida. Lo importante para la escena es que o tenemos las luces frías o tenemos las luces cálidas. Y el color de la luz nos va a servir para marcar también conceptos de la escena. Por ejemplo, queremos que la escena sea candente y calurosa, que sea muy expresiva en cuanto a los sentimientos. Podría ser como esta iluminación que está acá abajo. Cuando queremos que sea más fría, más taciturna, podríamos utilizar la iluminación como esta parte de arriba. La temperatura de color tiene que ver directamente con el color de la luz. Y eso se le llama temperatura de color. Entonces lo que sí es importante para la escena es que se mantenga la misma temperatura de color en todos los planos que hagamos. Lo que hacemos normalmente es que siempre estamos midiendo el balance de blanco, o sea, la temperatura de color, y la estamos anotando para saber cada plano que hicimos cuál era la temperatura de color que teníamos para poder tener una continuidad bien hecha. Después que ya conocemos estos conceptos, es que vamos nosotros a construir nuestro guión de planos. Eso quiere decir que para poder construir un guión de plano nosotros debemos conocer los conceptos anteriores para entonces sí realizar la escena. Todo eso que teníamos en el guión literario, con los conceptos esos que acabamos de ver, nos van a servir para construir el guión técnico. Entonces, el guión técnico es la transcripción en planos cinematográficos y de los sonidos que necesitamos para construir las escenas o secuencias definidas en el guión literario. En él se planifica la realización incorporando indicaciones técnicas precisas como el encuadre o la posición de la cámara. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de guión técnico. Aquí estamos marcando la secuencia o la escena, porque es que el guión técnico lo podemos armar como queramos, pero en el guión técnico lo que tenemos en cuenta es cuáles son los planos, cuál es el número del plano que estamos haciendo, la descripción del plano. Por ejemplo, aquí dice que es un plano general de la habitación. Casi siempre vamos a comenzar en plano general y después vamos a mostrar los planos narrativos y de seguido vamos a tener primeros planos de los personajes y algunos detalles. Es que siempre vamos a empezar en plano general. ¿Por qué? Porque queremos decirle a las personas que están en la escena, mira, esto va a transcurrir dentro de una casa, va a transcurrir dentro de una calle, va a transcurrir dentro de este edificio, y después vamos a ir a los planos narrativos, o sea, vamos a ir a planos medios. En esos planos medios hay acciones, por ejemplo, entran las personas al salón y se sientan. Y cuando empiezan a dialogar viene plano y contraplano, plano y contraplano. Pero hay algo que dice uno de los personajes que es muy importante, y entonces nos vamos a un primer plano y de pronto cuando le dicen al otro personaje
le están dando la noticia y se queda en silencio y hace algún gesto, entonces nos vamos a primer plano de él. O sea, siempre lo vamos a construir así, vamos a empezar en planos generales, vamos a planos medios y terminamos en primeros planos para hacer el diálogo. O sea, mira, en el guión técnico tenemos entonces la descripción, aquí dice plano general de la habitación de Carlos, etc. ¿Cuál es el ángulo que estamos utilizando para esa toma? Aquí dice que estamos en un contrapicado, o sea que aquí estamos en un ángulo bajo. Después vamos a la óptica, que sería el lente que estamos utilizando, porque es que cada lente tiene profundidad de campo. O sea, aquí tenemos un 50 milímetros que sería la profundidad de campo más cercana a los humanos, y este 18 milímetros que sería una profundidad de campo más amplia. Este es como un gran angular. ¿Qué sonido va ahí en cada plano? Esto es un guión técnico. ¿Cuánto debe durar el plano? Aproximadamente. La duración total del plano, aquí está hablando de segundos, 8 segundos dura cada plano. Esto es un guión técnico. Aquí colocamos a partir del guión literario, todo lo que vimos allá en el guión literario lo convertimos en planos. Y eso lo dejamos especificado en el guión técnico. Aquí tenemos otra forma de hacer el guión técnico. Aquí está el número del plano, cuánto dura ese plano, qué es lo que vamos a ver. Aquí, bueno, en la descripción, aquí está dividido secuencia 1, secuencia 2, que puede ser escena. Pero si quieres no le pones este nombre, el guión tú lo puedes hacer como a ti te favorezca más, o sea, como sea más entendible para ti. El nombre del plano, el punto de vista, o sea, el ángulo de la cámara, si es picado, contrapicado, está normal. Si la cámara está sobre trípode o si va sobre montura o sobre grúa o va directamente en la mano. Y aquí en el audio es que van los diálogos, que es lo que se está diciendo en cada plano. Está el guión técnico. Este guión técnico le va a servir mucho al editor. En el guión técnico también existe algo que llamamos plantas de acción. Estas plantas de acción tienen que ver con algo que se llama el blocking. Por ejemplo, este plano, ¿cuál sería la posición de la cámara? Es como en este gráfico nos muestra cómo colocaríamos la cámara para hacer esa toma. Esto nace a través de un estudio que hacemos antes de hacer, por ejemplo, la escena. Vemos el lugar en el cual lo vamos a hacer y dibujamos cuáles serían las posiciones de la cámara, para que sea más fácil a la hora de empezar a hacer las tomas, ya tener claro en dónde van las cámaras y también tener claro cómo se van a mover los personajes para que no tener contratiempos y no empezar a pensar cómo vamos a poner las cámaras cuando vayamos a grabar, sino que lo tenemos que tener desde antes estudiado cómo serían los movimientos de la cámara y cómo serán los movimientos de los personajes. Y finalmente, si nos interesa mucho hacer alguna coreografía de movimientos, podemos hacer un guión gráfico. El guión gráfico se utiliza para previsualizar cómo deben quedar finalmente los planos y todos los requerimientos técnicos que necesitamos para lograrlos. También sirve para que el equipo de trabajo unifique criterios para lograr el plano. Entonces aquí tenemos unos guiones gráficos. Estos guiones gráficos se hacen cuando necesitamos que los planos sean específicamente como nosotros nos los estamos imaginando y hay muchas personas a nuestro cargo. Entonces nosotros a través del guión gráfico le podemos explicar con mayor claridad qué es lo que queremos. Aquí está cómo se había dibujado el guión gráfico y aquí ya están cómo quedaron los planos. Aquí tenemos otro guión gráfico desde Mad Max. El anterior era de Forrest Gump. Está como está dibujado el guión gráfico. Aquí en el guión gráfico la facilidad que te da es que enseguida entiendes cómo es la toma y cómo es la acción.
Aquí está, bueno, para Mad Max es muy importante porque tiene demasiada acción y entonces es más complicado hacerlo con un guión sin el gráfico. Aquí para todas esas escenas de acción y esas coreografías es mucho mejor tener un guión gráfico para que los actores, los camarógrafos, los luminotécnicos y todos los que trabajan para crear ese plano entiendan qué es lo que quiere el director. Cuando ya tenemos ese guión técnico, lo que vamos a hacer es organizar cómo vamos a trabajar. O sea, vamos a organizar un cronograma de grabación. Aquí tenemos una imagen de un software que se llama Adobe History, que nos sirve para crear cronogramas. Los cronogramas lo podemos hacer por escenas o por locaciones. Lo más lógico es hacerlo por locaciones. El cronograma tiene que ver con varias locaciones, pero como vamos a hacer una escena y la escena tiene que ver con la locación, quiere decir que estamos trabajando en una sola. Así que el cronograma de trabajo nos serviría para organizar un día. Aquí tenemos otra forma de hacer el cronograma de trabajo, la hora, qué planos vamos a grabar, la descripción de los planos que estamos haciendo, notas de necesidades que necesitamos para ese momento, qué equipo artístico, o sea, qué talentos deben estar ahí para grabar, y atrezos, o sea, los elementos importantes que van a salir en escena que necesitamos. Por último, vamos a hablar de los requerimientos técnicos. Vamos a hablar de conocimientos generales de lo que son los requerimientos técnicos. Entonces, vamos a hablar de cómo se clasifican los equipos, de la locación, de la iluminación, del audio y sonido, de la cámara y de las formas de estabilización de la cámara. Entonces los equipos los podemos clasificar en utilitarios, que son equipos completamente automáticos, en equipos semiprofesionales, que son semiautomáticos, y equipos profesionales en los cuales prima el factor manual, o sea, casi todas sus funciones son manuales, y son manuales para que te den toda la libertad de tú organizar el equipo a la manera que tú quieras. Locación. En la locación hay que tener muy pendientes qué tanto podemos controlar los elementos dentro de la locación. O sea, qué tanto podemos controlar el silencio ambiental que hay en la locación. Muchas locaciones son muy buenas visualmente, pero el sonido nos va a complicar todo. Si no tenemos micrófonos especializados, nos va a tocar mandar a todo el mundo que haga silencio, y eso va a ser complicado. Entonces, en la locación también tenemos que tener en cuenta los elementos dentro del plano, porque todos los elementos que estén dentro del plano nos deben servir para contextualizar a los personajes. Todo lo que quede dentro nos debe servir para contar algo de los personajes, o para contar en qué ambiente estamos, cuál es la capacidad económica. También nos puede dar un detalle del personaje, algo que esté dentro del plano, como una corbata, unos guantes de boxeo. Todos esos elementos nos dicen algo del personaje. Y otra cosa importante en la locación es tener claro dónde están las fuentes de luz. Están las luces de la casa, pero también están las ventanas. Las ventanas son importantes como fuentes de luz. Si no tenemos luces, nos va a tocar estar cerca de las ventanas y buscar la forma de que esa luz que entra por las ventanas nos sirva a nosotros para el video. En cuanto a la iluminación, si tenemos iluminación artificial, excelente, porque podemos controlar todo. Siempre podemos guiar la luz hacia donde queremos, y si tenemos banderas, como esto que está aquí, podemos rebotar la luz. O dispersores, podemos quitarle potencia a la luz, y eso nos ayuda a evitar sombras muy fuertes en el rostro de los personajes. Eso es cuando tenemos luces. Las luces podemos rebotar la luz,
y podemos controlar, tener la luz siempre controlada a nuestro favor. Tenemos un esquema de 3 luces. Este esquema lo pongo aquí para que veas más o menos la altura de las luces que utilizamos. La luz fuerte de la Key Light es una luz que está casi a 45 grados del personaje, sobre 45 grados sobre el personaje. Está siempre es más alta que el personaje. Tenemos una luz de relleno que tiene una fuerza del 50% con relación a la luz fuerte, y un backlight para poder separar el personaje del fondo. Eso es cuando tenemos luces. Aquí vendría la cámara. Esto mismo que está aquí nos sirve también para entender cómo se iluminaría de forma natural, pero bueno, ahora estamos hablando de tener luces. Estamos hablando de iluminación artificial. Aquí está como se ve el Key Light, la luz fuerte. Aquí nada más está la Key Light puesta. Miren que la luz es poderosa, es dura. Mira cómo se forman las sombras bien marcadas. Entonces, para evitar esas sombras marcadas, tenemos una luz de relleno. O sea, aquí tenemos una segunda luz que entra por acá, que es luz de relleno, que dispersa un poco las sombras, hace que las sombras sean más suaves. Esta luz es más dispersa y es menos potente que la Key Light. Y una luz back, o sea, una luz que viene de acá atrás, que nos ayuda a separar al personaje del fondo, a darle como más perspectiva, que se sienta, que tenga profundidad. Esta backlight le da mucha belleza arriba de la cabeza a la persona. Bueno, la iluminación natural. La iluminación natural, o sea, la luz del sol. Su ventaja es que es gratis. El problema es que es muy cambiante. O sea, cualquier nube, cualquier objeto que pase, cualquier cambio de temperatura va a hacer que cambie la línea de la luz. Entonces, ¿qué nos toca, por ejemplo, si estamos, cuando estamos grabando en interiores? Identificar la dirección, por ejemplo, las ventanas. ¿Y cuál es su ángulo? Cuando estoy hablando de su ángulo, del ángulo de incidencia, estoy hablando de la hora, porque los buenos son, por ejemplo, no es conveniente grabar a mediodía porque el sol está arriba. Es mejor grabar cuando el sol está perpendicular, cuando el sol está a 45 grados. O sea, ni desde las 11 hasta las 2 no grabaríamos. Pero en las otras horas sí nos sería muy bueno grabar porque el sol está perpendicular. Entonces los rayos del sol entran en un ángulo de 45 grados y nos sirven entonces para iluminar mejor. En caso de que estemos en interiores, es posible que identifiquemos las ventanas por donde entra la luz para así organizar entonces nuestro set que esté muy cerca a la luz, para que nos sirva para que la grabación no nos salga nunca a contraluz. O sea, nunca vamos a estar grabando de espaldas a la ventana y con la cámara hacia la ventana, porque nos va a quedar a contraluz. Tenemos que buscar que esa línea de luz que está entrando por la ventana le caiga de manera frontal o un poquito a 45 grados al personaje. Bueno, esas serían las apreciaciones para trabajar con la luz natural. El sonido. ¿Qué tan controlable es el sonido en la locación? Es importante que podamos controlar la cantidad de sonido dentro de la locación. Si no tenemos micrófono, tenemos que buscar la forma en que no entre tanto sonido ambiente a la grabación. Ya con micrófonos ya la cosa cambia. Con micrófonos nos tocaría utilizar un micrófono boom y una grabadora de audio. Y estaríamos haciendo 3 planos de audio, o sea, grabaríamos las voces de los personajes, pero también grabaríamos el ambiente para hacer una mezcla de audio que se sienta más real en la escena. Cámaras.
Vuelvo a repetir que las cámaras, hay cámaras utilitarias que son completamente automáticas, nada más hay que prenderlas y ellas mismas se enfocan, y también tienen la exposición automática. Tenemos unas cámaras semiprofesionales que pueden ser automáticas y al mismo tiempo manuales, tienen las dos facultades. Tienen opciones automáticas y opciones manuales. Y las profesionales, cuyas opciones la mayoría son manuales. Y son manuales para que tú puedas organizar el equipo de la forma que tú quieras. Están las cámaras DSLR, que son cámaras que empezaron siendo fotográficas, pero también se les dio la facultad de grabar y ahora se utilizan mucho para grabar. Las DSLR, aquí tenemos una Canon 5D. Y las cámaras de cine, las cuales son muy manuales y se les puede colocar otros elementos como micrófonos, viewfinder, rack de trabajo, lentes, etcétera. Son muy manuales y quiere decir que podemos organizarla de la manera que queramos. Para grabar debemos tener claro que estamos haciendo los planos académicos, entonces necesitamos que los planos sean estables. En caso de que de pronto queramos demostrar brusquedad, es que vamos a utilizar la cámara movida. Pero en este caso, para esta escena de diálogo, lo que necesitamos es estabilización. Podemos hacerlo con un trípode, con un gimbal. También es un gimbal, pero este es para celular. O un Steadicam, podemos utilizar. Y el otro sería utilizar el cuerpo humano, lo más estable posible para que los planos no nos queden movidos y que estén con el horizonte donde lo necesitamos. Con esto entonces estamos listos para realizar la escena. Entonces vamos a hablar del ejercicio. Para el ejercicio si no tenemos cámara, vamos a utilizar el celular. Siempre lo vamos a utilizar de forma horizontal. Y aquí estoy marcando esta línea para que sepas dónde está el horizonte centrado. Para hacer los planos que queden de manera académica. Para los puntos de interés vamos a utilizar la regla de los tercios. Casi todas las cámaras de celulares se les puede, en su configuración, colocar la regla de los tercios. Recuerde que la regla de los tercios, cada intersección es un punto de interés. Esta regla de los tercios nos sirve para distribuir mejor los elementos dentro del plano. Aquí les dejo esta línea para que sepan que está en la mitad siempre del horizonte. Estos puntos son los puntos en los cuales se atrae más la vista dentro de un plano, que son los cruces en la regla de los tercios. Hay que estar pendiente siempre que vamos a grabar con el celular el ángulo que tenemos. Aquí estamos en un ángulo alto. Aquí estamos sobre el personaje y mira que el personaje se ve reducido. Así que si no queremos dar esa idea, esa intención, no debemos estar con el ángulo alto, sino que debemos siempre estar con el ángulo normal con el celular. Miren lo que pasa a lo contrario, aquí tenemos un ángulo bajo. Entonces siempre hay que estar pendiente de tener un ángulo normal en estos planos que vamos a hacer, que es para la escena de diálogos. Siempre que vamos a hacer la escena de diálogos, recordemos que tenemos que comenzar con un plano general en el cual mostremos en dónde estamos. Por ejemplo, aquí podemos mostrar primero el espacio con un plano completamente quieto, nada de estar siguiendo al personaje. Y entonces este personaje entra al plano y viene y se sienta. Es un ejemplo. O sea, si tenemos aquí la sala de la casa, los personajes deben entrar al plano y sentarse a la mesa. Que la cámara, en este caso el celular, no esté siempre siguiendo al personaje. Para comenzar, el plano debe estar estático y los personajes deben entrar al plano. Ese plano general lo vamos a utilizar para denotar la relación que hay entre los personajes que van a entrar en diálogo. Entonces,
Si necesitamos que el plano también esté estático, por ejemplo, estos dos personajes, podemos comenzar este plano con esta silla vacía, el plano está quieto, y viene la señora, entra, se sienta aquí con el niño, y después entra Tom Hanks y se sienta aquí, y deja su valija al lado. Ve que el plano no se mueve a seguir a ninguno de los dos. Los personajes entran al plano. Este plano, siempre vamos a comenzar con un plano general para contextualizar. O sea que los personajes son los que van a entrar a ese plano. En ese plano podemos ver la relación que tienen los personajes. Mire que siempre estamos utilizando un ángulo normal. No estamos con un ángulo alto ni con un ángulo bajo, sino con un ángulo normal. Entonces siempre vamos a comenzar con un plano en el cual se note la relación y distancia entre los personajes. Siempre hay que tener en cuenta eso, que tenemos que comenzar es así. En caso de que vayamos a hacer un plano americano, por ejemplo, en vez de comenzar con el... Bueno, sí vamos a comenzar con ese plano general. Pero en caso de que vaya a entrar un personaje en plano americano y querramos seguirlo, siempre hay que dejar el espacio hacia donde va caminando vacío. Por ejemplo, si aquí este personaje va caminando hacia la derecha, la cámara se va moviendo con él, pero siempre dejando espacio aquí. La cámara lo va siguiendo, pero siempre dejando este espacio para que todos los elementos, gracias al movimiento, vayan entrando de este lado. Después que hayamos denotado cuál es hayamos contextualizado con los planos generales, vamos a entrar entonces a los planos de escorzo. Planos de escorzo, o sea, los planos donde se ve una parte del hombro del personaje que está de espaldas y se ve el rostro del personaje que está de frente. Estos planos hay que hacerlo desde el punto de vista del personaje que está, mira, de espalda hacia ella, en este caso. Por eso que está aquí, se denota él un poco más alto. Pero miren, que la guía en realidad está en el personaje que está frontal. Acuérdese del head room. Una línea que nos va a marcar por dónde deben estar los ojos. Entonces mire, aquí también estamos aplicando que la persona está frontal, está en el primer tercio, y lo que está delante de su vista está en los 2 tercios que le siguen. Lo mismo pasa a lo contrario, mira. El personaje está en el primer tercio para lo que está detrás y 2 tercios para lo que está delante de él. El punto de vista desde el hombro del personaje que está de espaldas. Si queremos de pronto resaltar más al personaje, podemos dejarlo un poco más centrado. Pero lo normal es que estemos aplicando la ley de la mirada. Podemos también hacer el ejercicio de poner a un personaje frontal, o sea, destacándolo, y a otro personaje detrás. Bueno, aquí en este plano hay un pequeño desenfoque por la profundidad de campo que se está utilizando. Si vamos a grabar con el celular, no vamos a tener, el celular va a tener bastante profundidad de campo y los personajes no van a estar desenfocados en ningún momento. Esta estrategia también la podemos utilizar y ve que estamos utilizando los puntos de interés siempre. Aquí en este cruce de líneas hay puntos de interés y ve que ahí está la cara del personaje. Si vamos hacia acá atrás, aquí también está en el punto de interés y aquí también. Aquí no está en el punto de interés que tiene que ver con la regla de los tercios, sino que está centrado, está tratando de ser un poco simétrico. Después que hacemos esos planos, nosotros también necesitamos destacar actitudes de los personajes. Por eso haríamos primeros planos. Son muy importantes tenerlos para destacar actitudes del diálogo en los personajes. Podemos hacerlo así de esta manera, un poco ladeado. Pero si queremos que sea más centrada
la composición, o sea, que la persona que está viendo se centre más en el personaje, debemos hacerlo centrado, debemos dejar al personaje centrado en los primeros planos que hacemos para destacar las actitudes. Mira, hacemos plano y contraplano y entonces nos vamos a los primeros planos. Aquí están los primeros planos y de pronto si queremos detallar algo, pero vamos a los primeros planos para destacar las actitudes principales del diálogo. Y finalmente detallamos cosas que necesitemos directamente para que se desarrolle la acción. Bueno, no es más que hagamos el ejercicio, lo vamos a hacer con celular. Si vamos a necesitar que esté un poco silencioso el ambiente, y bueno, eso es complicado, pero eso hace parte del ejercicio. Es importante que utilicen las teorías que vimos en esta clase para hacer los planos. Estés muy pendiente de la composición, o sea, de la regla de los tercios, de los espacios que marcan, los espacios que se necesitan para colocar a los personajes, que estés pendiente a los puntos de interés y a los ángulos que haces de la toma. Mínimo para hacer un diálogo siempre vamos a utilizar 3 planos. Pero para que nos quede mucho mejor la escena, deberíamos tener 5 planos mínimos. Mientras más planos tengamos, mejor para hacer la edición. Entonces no es más que se haga el ejercicio y muchas gracias por su atención. Bienvenidos a nuestro workshop La escena de diálogos. Vamos a recorrer todos los conceptos más importantes que necesitamos para hacer una escena de diálogos a nivel cinematográfico. Bienvenidos. La técnica principal para esta escena, que es una escena de diálogos, es comenzar directamente con el plano maestro. En el plano maestro vamos a grabar toda la situación en plano general, o sea, vamos a hacer toda la acción y después vamos a trabajar con los contraplanos. Para eso nos vamos a basar en la regla de los 180 grados. Aquí va a haber una línea de interacción porque hay un diálogo entre ellos dos. Entonces vamos a tener una línea de interacción, es una línea imaginaria, y a partir de esa línea vamos a tomar decisiones para grabar de este lado de la línea o de aquel lado. Hasta ahora hemos decidido grabar de este lado. Basados en la regla de los 180 grados, vamos a trabajar los planos y los contraplanos. Siempre vamos a utilizar un plano de escorzo para mostrar una parte del personaje y así tener la distancia relativa entre los dos, lo que denotaría la relación. Cuando nos queremos basar en un solo personaje, o sea que vamos a entrar directamente en los planos cerrados de él, vamos a utilizar la regla de los 35 grados. Vamos a hacer un plano y después nos vamos a salir 35 grados. ¿Para qué? Para que cuando los dos planos del mismo personaje estén en la línea de tiempo juntos, no se note como si existiera un salto. O sea que los dos planos que vamos a hacer sobre los 35 grados deben ser planos completamente diferentes. Ahora vamos a hacer los planos cerrados, que es una de las partes más complicadas de la escena. En esos planos cerrados es que vamos a recibir los sentimientos internos del personaje. Vamos a tratar de exteriorizar eso que siente. Por eso
Los planos van a estar directamente dirigidos a la expresión del rostro. Necesitamos retratar bien los sentimientos de Laura cuando recibe la noticia y el sentimiento que tiene David hacia ella. Entonces necesitamos hacer plano de detalle de las manos de Laura y después vamos a hacer un movimiento de aproximación hacia el rostro de Laura cuando recibe la noticia, para marcarle a los que están viendo que hay un momento especial. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con los planos, o sea, vamos a hacer ahora los contraplanos desde el punto de vista del escorzo de Laura, para poder capturar entonces los planos cerrados que tienen que ver con los sentimientos del personaje de la izquierda, que es el que hace el papel del esposo. Entonces también siempre vamos a tener la cámara de este lado del eje para mantener siempre aplicada bien la regla de los 180 grados. Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver cómo nos quedó la escena y los invito a todos a practicar desde su casa con los conceptos antes vistos. Hola, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? Tengo que decirte algo. Dime. Dime, ¿qué pasa? Es que tu mamá